que tiene que ver con la web, las redes, etcétera. En segundo pilar, lo que son las campañas. Y en tercer pilar, y quizás el más importante, es el cierre de ventas, que tiene que ver con la transformación del lead, el lead se le llama el prospecto, en un negocio, en una venta concreta. En todos estos años me he encontrado con que muchos pymes, sobre todo, el pyme que es un multiuso, el emprendedor también, lo mismo o peor porque tiene más roles asignados, está en toda la parte de producción y se olvida de las cuestiones estratégicas, por falta de tiempo principalmente o por desconocimiento. Entonces muchas veces pasa de que prende una campaña, se generan los leads y los leads no se llaman, no se atienden o se llaman fuera de los tiempos y eso genera de que toda esa inversión que se hizo en tiempo y en dinero se transforme en un gasto. Por eso digo que quizás el tercer pilar que tiene que ver con los circuitos comerciales es quizás el más importante, porque es el que me ayuda a tener, digamos, un retorno cierto, a transformar todo ese esfuerzo en una inversión y no en un gasto, ¿sí? O como se dice en el mundo de los negocios, en tener un ROI positivo, ¿sí? Es un retorno a la inversión positivo. Bueno, a lo largo de la charla vamos a ir viendo distintas cuestiones que tienen que ver con estas cosas. Preguntas que nos llevan a la acción. Me gusta basarnos en preguntas, que cada uno se pueda llevar preguntas que nos abren el camino de la sabiduría, preguntas que nos lleven a la reflexión y de la reflexión a la acción. Algunas preguntas que pueden ser, entiendo cómo mis usuarios o mis clientes usan Internet, cómo aplicar estos conceptos a mi negocio o empresa, cómo aumentar la productividad de mi negocio o empresa con tecnología, la empresa o el negocio vende a un cliente final o vende a un canal de distribución, para ver a quién atacar. Si vamos a hacer una campaña de branding, posicionamiento de marca, o vamos a hacer una campaña de captación de clientes en forma directa. ¿Qué herramientas son más funcionales para mi negocio? ¿Cómo aumentar las ventas a través de Internet? ¿Tengo una estrategia digital? ¿Tengo el equipo necesario para hacer frente a una estrategia digital? Esto me ha pasado muchas veces que nos encontramos con clientes que quieren aplicar todo. Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Google, todo junto. Y después nos encontramos con que atrás no tienen el equipo, con lo cual prenden todo y después no se actualiza. Y eso termina jugando en contra. Entonces siempre nosotros recomendamos hacer todo lo posible que tengamos la capacidad de atender, ¿sí? Porque si no, esas acciones que nosotros mal armamos o no tenemos eficientes, nos terminan jugando en contra, porque hablan mal de nosotros como canal. Tengo los funnels o los embudos de prospección venta y postventa armados en mi negocio. Vamos a hablar un poquito de los embudos. Analizo las métricas digitales. Una de las características, vamos a ver, es que en el digital todo se mide. Y hay un dicho que dice que todo lo que se mide se puede mejorar. Con lo cual, si no estoy midiendo, no estoy entendiendo qué está pasando en mis redes o en mi página o en mis campañas. Acá está lo que decíamos hace un rato. La inversión en Internet, ¿es un gasto o una inversión? En función de cómo trabajemos el cierre de ventas. ¿Mido el ROI de mis inversiones, el retorno a la inversión? ¿Es positivo o negativo? ¿Está preparado mi negocio para el desarrollo de un e-commerce? ¿Qué maduración tiene el rubro para el desarrollo de un e-commerce? ¿Y qué expectativas de retorno tengo sobre el desarrollo de un e-commerce? Son preguntas disparadoras que cualquiera se puede hacer para entender dónde está parado frente al digital. ¿Sí? Cuando hablamos de e-commerce, hablamos de tienda y también tenemos todo lo que tiene que ver con sitios web. Ahora vamos a ir viendo todas estas cuestiones. ¿Por qué elegir Internet como un canal digital? Porque tiene cobertura global, o sea, todo lo que yo hago puedo llegar a donde yo quiera. Puedo segmentar mi target de clientes. Puedo hacer campañas para que solamente la vean clientes de Vicente López o de una zona determinada, de un rango etario. Puedo administrar mis propias campañas. Es mucho más económico y controlable que el offline. Cuando yo hago una campaña en gráfica o en tele o en radio, es muy difícil definir o segmentar dicha campaña o controlarla. En Internet es mucho más fácil y barato hacer campañas de nicho o segmentadas. Todo es medible, como decíamos hace un rato. Puedo hacer correcciones en tiempo real. Yo
cuando hacemos una campaña en el offline, ¿sí? En los medios tradicionales, como un diario, revista, televisión, una vez que la gráfica o que la pauta sale, no puedo volver atrás. Una vez que salió al aire mi pauta, no puedo volver atrás. Una vez que se mandó a imprimir, no puedo volver atrás. En Internet puedo corregir en tiempo real. Lanzo una pauta y empiezo a medirla. Si veo que no me está convirtiendo, transformando como yo quiero, le puedo meter mano, editarla y seguir girando. Eso me permite generar un proceso de mejora continua que en el canal, en el offline no es viable, no se puede hacer, y que me permite siempre llegar a nuestros objetivos, ¿sí? A mí me gusta hablar mucho del concepto de estrategia, de tener una estrategia y de poder marcar objetivos, ¿sí? Y con esos objetivos yo ir definiendo con las métricas si voy en buen camino o no estoy yendo en el camino indicado y tengo que generar correcciones. Es fundamental en el rol de toma de decisiones porque todo lo que yo puedo medir, puedo mejorar. Y hay un dicho que dice que cuanto más información tengo en la vida y en los negocios, mejores decisiones voy a tomar. Y además por su crecimiento sostenido y la proyección. El e-commerce es el único rubro que viene creciendo alrededor en torno al 50% año a año del 2006 a la fecha. No hay ningún rubro que haya crecido rondando el 50% año a año del 2006. O sea, son 14 años de crecimiento ininterrumpido rondando el 50%. Estos son datos de la CACE, de la Cámara de Comercio Electrónico. Cuando tenemos Internet como canal, a mí me gusta dividir esto en dos. A nivel estructura tenemos lo que es comunicación, interacción, contenidos y apps, por un lado, e e-commerce por otro. ¿Por qué lo divido en dos? Básicamente porque cuando nosotros desarrollamos un e-commerce, entran en vigencia una serie de procesos, ¿sí?, que muchas veces complejizan el armado del e-commerce. Y no tiene que ver con cuestiones tecnológicas, sino con cuestiones de procesos. Por ejemplo, entrega de producto, formas de pago, ¿sí? En un momento nos vino a consultar la gente de Sanela que querían armar un e-commerce y les hicimos 3 preguntas que tiraron abajo del proyecto. ¿Cómo patentan? ¿Cómo entregan el producto? Ya que ellos no tienen locales a la calle, ellos venden por cadena de distribución. ¿Y cómo financian? Estas 3 preguntas hicieron de que no se pueda avanzar con el proyecto del e-commerce porque no tenían cómo resolverlo en ese momento. ¿Sí? Esto fue hace ya varios años. Entonces digo, esto pasa muy frecuentemente. Cuando no puedo atender o resolver cuestiones de proceso, de entrega, logística, a veces el e-commerce no es el camino indicado. Muchas veces nos viene con el concepto del e-commerce porque es lo que ven o desconocimiento que escuchan y sin embargo no es el camino correcto para desarrollar. Por eso tenemos que entender muy bien de qué trata el negocio para poder adecuarlo a la estructura digital correcta. Y luego, una vez que tenemos la estructura digital, siempre decimos que tenemos que meterle el marketing atrás. Porque si nosotros no metemos el marketing a un sitio web, es como poner un local en el medio del desierto. Puedo tener el mejor local del mundo, pero si yo no tengo afluencia de gente, no voy a vender nada. La forma de llevar, digamos, nuestro local a Florida y Corrientes, donde está todo el flujo de gente caminando, es a través del marketing digital. ¿Sí? Y ahí es donde va a entrar Facebook, Instagram, Google, Mailing, Mercado Libre, etc. Podemos ir viendo herramientas de email marketing, herramientas de marketing digital. Modelos de doble entrada, B2C, que quiere decir business to consumer, empresa consumidor, B2B, empresa a empresa, y C2C, consumidor a consumidor. Yo siempre ponemos de ejemplo el caso de Mercado Libre. Mercado Libre nació como un modelo C2C porque fue una plataforma concebida para que los consumidores le vendan a otros consumidores. Con el tiempo se fue transformando en un B2C porque las empresas vieron que podían llegar a los consumidores e incluso incorporaron también los conceptos del B2B,
porque muchas empresas le venden a otras empresas. Entonces, fue cubriendo los 3 modelos de negocios. Algunas métricas que cuando nosotros ingresamos al mundo digital nos vamos a encontrar con estas métricas o variables para analizar, ¿sí? Las impresiones es cuando yo muestro una pauta publicitaria, independientemente de que se vea o no se vea, ¿sí? Abro Facebook y me aparece al costado o en el centro, en el newsfeed, en el muro, una pauta. Y yo por ahí no la vi porque estaba mirando, prestando atención a otro lugar. O abro el Clarín digital y me aparece al costado unos banners de publicidad. Yo estaba leyendo las noticias, no presté atención a esa pauta. Sin embargo, se imprimió, se cuenta como una impresión. Cada pauta que aparece se cuenta como una impresión en un medio digital. Luego tenemos los clics. Los clics ya hay el concepto de interacción. La gente lo vio y lo cliqueó. Un banner, en el buscador un anuncio, ¿sí? Ya hay una interacción. El CTR es la relación entre las impresiones y los clics. El CTR me mide cuántos clics tuve cada 1000 impresiones. Un CTR alto implica que mi pauta es relevante porque me mostró y un porcentaje, cuanto más alto mejor, me hizo clic en esa pauta. Con lo cual implica cierta relevancia en cuanto a lo que estoy mostrando al público que le estoy mostrando. El bounce o rebote tiene que ver con cuando una persona entra a un sitio y sin navegarlo en 30 segundos se va. Este porcentaje suele ser alto, en algunos casos puede llegar hasta el 70-80%. La idea es que sea lo más bajo posible, mejor, ¿sí? Y acá siempre hacemos la aclaración de que dependiendo también del tipo de estrategia que tengamos en el digital, podemos tener rebotes más altos o más bajos. Si nosotros hacemos campañas de branding, de posicionamiento de marca, que son campañas más abarcativas, más amplias, es normal que tengamos rebotes más altos. Si hacemos campañas de performance, de búsqueda de clientes, de campañas de nicho, es normal que tengamos rebotes más bajos. Entonces, también la estrategia digital hace referencia al tipo de rebote o a la métrica del rebote que tengamos. Cantidad de visitas totales o cantidad de visitas únicas. Conversión. Las conversiones tienen que ver con la ejecución a una acción determinada. Por ejemplo, quiero convertir o medir conversión de formularios de contacto, de cuando la gente hace clic en un botón determinado, cuando se descargan un material, etc. Yo puedo medir y trazar, por ejemplo, en Google, cuando la gente buscó una palabra clave, entró a mi página y descargó el PDF o me llenó un formulario. Y así puedo ponerle más plata a las palabras que me generaron conversiones que yo quiero medir que a las que no me generaron. De esta manera voy a hacer más eficientes mis campañas en Google, por ejemplo. Lo mismo se puede hacer en Facebook o en Instagram. El remarketing son acciones de seguimiento a un público determinado. Por ejemplo, yo puedo medir y determinar públicos que entraron a mi sitio y no me llenaron el formulario, o las que entraron al sitio y sí me llenaron el formulario, o por ejemplo los que entraron a mi sitio y entraron a una sección determinada. Por ejemplo, esto es muy frecuente en las empresas de turismo, sobre todo en las más grandes, que ustedes entran a un sitio de turismo, entran a Cancún, para el destino, y después van a una página de, no sé, electrodomésticos y le muestran cosas de Cancún. Yo defino un público determinado porque lo elijo al público que me entró a la sección de Cancún, y después en los medios de publicidad, Facebook, Google, etcétera, le digo que a todos el público que me vio Cancún le muestro una publicidad de Cancún. Al público que me vio Miami le muestro publicidad de Miami. Y así puedo definir públicos y pautas para esos públicos. Y así puedo armar lo que se conoce como remarketing. Tiempo de permanencia en un sitio es el tiempo que están en ese sitio o en una sección determinada. Interacciones, que tienen que ver sobre todo en tema de redes sociales, los clics, los me gusta, los compartidos, y el alcance es a cuánta gente voy a llegar yo. Las interacciones son estrategias más de performance
¿sí? Porque tenemos acciones puntuales, y el alcance es a cuánta gente llegué, son acciones más de branding, posicionamiento de marca. Modelos de pago de Internet, CPC, costo por clic o pago por clic, CPM, pago por cada 1000 impresiones, y después los pagos por conversión, CPL, CPA, CPB o fijo. Los pagos por conversión, los leads son los prospectos, por ejemplo, un formulario de contacto. La adquisition está más relacionado a e-commerce, venta directa. Y las visualizaciones a videos son métricas por conversión, pero con objetivos distintos. Prospectos, venta o videos. En Internet, todo o la mayoría de lo que es pauta se paga por resultados. Acá tenemos distintos formatos. Y dependiendo de la estrategia que tengan, las campañas de branding miden más por CPM, las campañas de performance pueden medir por conversión o por CPC. Google Search, el buscador de Google, se trabaja principalmente por CPC, por ejemplo. Y Facebook trabaja por CPM mayoritariamente. Estrategia, hablamos de dos grandes estrategias dentro del digital o en general en el marketing. Por un lado, branding, que es posicionamiento de marca. Son estrategias o campañas más abiertas en cuanto al público. Mi objetivo es darme a conocer. Llegar a cuanto más gente posible, mejor. En cambio, performance son estrategias más segmentadas, más de nicho. Y ahí lo que estoy buscando es una conversión. Normalmente, en los segmentos de emprendedores y pymes, las estrategias van más a performance, porque justamente el recurso escaso es el dinero y el tiempo. Entonces, lo que buscamos son resultados directos, ¿sí? Clientes, básicamente, o prospectos para que se transformen en clientes. Entonces, normalmente se arman más estrategias de performance que de branding. ¿En qué cambia una a la otra? En la segmentación, en el mensaje, en las formas, en las herramientas, etc. Hay distintas formas de encarar una o la otra. Perdón, me fui para el otro lado. El plan de negocios. Me gusta hablar de la importancia del plan de negocios en sentido blando, ¿sí? Porque está en el sentido duro de la estructura del plan de negocios, pero en una estrategia de marketing, a mí, más allá de tener una estructura de plan de negocios que siempre es bienvenida, pero a mí lo que me interesa es la información, porque cuando nosotros tenemos que desarrollar una estrategia de marketing digital, tenemos que tener cierto conocimiento que es muy, muy importante que se desarrolle y que tengamos información. Por ejemplo, conocimiento del mercado, detectar públicos objetivos, quién es el tomador de decisiones, etc. Por ejemplo, en Google Ads para definir palabras clave, en Facebook para definir intereses, en Mailing para armar base de datos. O sea, siempre necesitamos información del mercado, del público objetivo, etc. Cuanto más información tengamos, más precisas van a ser nuestras campañas y mejores resultados vamos a tener. Mejor eficiencia de campaña. Acá está lo del funnel que hablábamos hace un rato. El funnel o embudo nos ayuda a optimizar el flujo de tráfico que se busca. Básicamente hoy existen a grandes rasgos 2 o 3 embudos a trabajar. El primer embudo es el embudo de la prospección, es para llegar a conseguir un prospecto. Ahí lo vamos a ver en el paso siguiente, se trabaja sobre la estructura web, se trabaja sobre las campañas, se trabaja sobre los circuitos de información, se trabaja sobre los circuitos de navegación de los sitios, se trabaja sobre los circuitos de conversión para que se convierta al lead, al prospecto. Luego tenemos lo que son los circuitos de venta, cómo se trabaja ese lead para que se convierta. Acá pusimos simplemente a modo informativo cómo es un embudo y cómo funcionaría este embudo. Supongamos que nuestra web es el embudo y nosotros a través de tráfico le metemos en la boca superior del embudo
le metemos tráfico a través de Google, a través de Facebook, a través de LinkedIn, Mailing, Mercado Libre, lo que ustedes quieran. ¿Sí? Y ingresa gente a nuestro sitio web. Lo primero que va a pasar cuando llegue al sitio web es lo que vimos hace un rato del concepto del rebote. ¿Sí? Va a haber un porcentaje importante, entre un 20, 30% y un 80%, que llega al sitio y se va. ¿Sí? Es lo primero que pasa cuando ese tráfico que yo estoy pagando a través de la pauta, a través de las acciones, llega a mi sitio y un porcentaje grande se va. Luego, lo que queda, navega el sitio y un porcentaje menor se transforma en un lead. ¿Sí? Un lead es un prospecto, tipo que te dejó un formulario de contacto, que te consultó, te llamó por teléfono, se transforma en un lead. Y un porcentaje de esos leads se transforman en ventas. ¿Sí? Así se transforma el embudo, ¿sí? Esto sería un embudo de prospección a venta. Serían un 2 en 1 acá. Entonces, digo, si yo empiezo a analizar las métricas de este embudo, yo podría, por ejemplo, trabajar inicialmente las tasas de rebote, mejorando las herramientas de marketing, mejorando la comunicación de las herramientas, mejorando las segmentaciones, podría achicar mi rebote. ¿Qué quiere decir achicar el rebote? Que ante una misma inversión, más gente entra a navegar el sitio. Misma inversión, más gente. O sea, estamos ganando en eficiencia. Si yo trabajo los circuitos de navegación de mi sitio, lo hago más fácil, le trabajo los circuitos de prospección, le trabajo los circuitos de conversión, lo más probable es que tenga a igual resultado. Ya dijimos que si trabajamos el rebote, ganamos tráfico. Pero a igual tráfico, mayor conversión. Con lo cual, si encima tengo más tráfico, tengo que tener mucha más conversión. Y si después trabajamos bien el circuito de venta, vamos a tener ante iguales leads más conversión. ¿Sí? Más venta. Con lo cual, si nosotros trabajamos eficientemente este embudo, ante una misma inversión, podemos triplicar, cuadruplicar o quintuplicar los ratios de venta. ¿Sí? Normalmente acá se habla de dos tasas de conversión de inversión a leads y de leads a venta. Nosotros, por ejemplo, trabajamos con algunos concesionarios entrenando a los departamentos comerciales en cómo mejorar estos dos embudos, de prospección y de conversión a venta. ¿Sí? Y se consiguen, no hablamos de ratios extremadamente grandes, pero un concesionario que puede tener 3, 4 puntos de conversión a venta, lo podemos llevar a 5 o 6 puntos, estamos duplicando la conversión. Imagínense que estás duplicando la rentabilidad del negocio, básicamente. Con lo cual, aumentarle 2, 3 puntos de conversión implicaría duplicar rentabilidad de negocio a misma inversión. ¿Sí? Que no es menor, no es menor. Y esto se puede hacer optimizando los circuitos o los funnels de conversión. Esto es un tema que la verdad es que la mayoría de las pymes no lo trabajan, son muy pocos los rubros que lo trabajan a conciencia esto. En general son empresas más grandes, en mi experiencia son empresas que tienen 40, 50 empleados para arriba, y esto no lo trabajan por desconocimiento principalmente, porque las pymes inviertas poco o mucho, si se trabaja esto se aumenta la rentabilidad. Entonces esto es muy importante que todos lo conozcan para poder trabajar en forma eficiente las conversiones. Esto, si ustedes quieren, podríamos coordinar para más adelante. Nosotros tengo armado una capacitación puntualmente de los embudos de conversión. Con lo cual podríamos hacer una charla cortita de 40 minutos, una hora, algún otro día, para profundizar estos temas que son muy interesantes. Continuamos. Acá trabajamos lo que es la estrategia digital, y esto viene a ser una especie de funnel de prospección, ¿no? Donde trabajamos la estructura digital. La estructura digital se trabaja a nivel desarrollo web, optimización web, apps, integración, diseño y comunicación. A nivel tráfico, todo lo que tiene que ver con las fuentes de tráfico, Google Ads, social media, mailing, Mercado Libre, clasificados, etc.
Y luego lo que hablábamos de el embudo a venta, que es la optimización del proceso comercial. ¿Sí? Ahí normalmente las empresas más armaditas trabajan con CRMs, que son sistemitas que sirven para administrar los vínculos con los clientes, ¿sí? Customer Relation Manager se llama, que son sistemitas que sirven para esto, y dentro de los CRMs tenemos lo que se conocen como KPI, que son las Keyword Performance Indicator, que son las variables principales para poder analizar qué está pasando con la información que me está entrando en mi embudo, ¿no? Por ejemplo, ahí se miden las tasas de conversión, se miden los motivos de la cierre, por qué no te compraron los datos, o sea, los prospectos, por qué fuentes de tráfico te vinieron. ¿Sí? Si yo le pongo 10 pesos a Facebook, 10 pesos a Google y 10 pesos a mailing, y Google me convierte una venta, Facebook me convierte ninguna venta, y mailing ninguna venta, o Google 2, 1 y 1, yo puedo saber que tengo el doble de tasa de conversión en Google que en el resto. Estas cosas no se miden, se hacen muy a ojímetro, y bueno, hoy con estas herramientas se puede tener mayor precisión y se puede analizar dónde conviene poner el dinero, qué es más rentable, etc. Después se trabaja mucho la capacitación de los vendedores para trabajar todo lo que son los circuitos comerciales de venta y la mejora de los procesos comerciales. ¿Sí? Esto es un poco lo que se suele trabajar en los equipos de venta para optimizar las tasas de conversión. Hagamos un micro break acá, porque ya entramos en las herramientas digitales y si quieren hacer alguna consulta en esta primera mitad, podemos tomar algunas preguntas, así lo hacemos más dinámico, ¿sí? ¿Alguien tiene alguna duda, consulta hasta aquí? Aprovechen a preguntar. Ahí preguntaron, no quedó claro el concepto de lead o prospecto, Matías. Un prospecto es una persona que llega a ustedes y todavía no es cliente. ¿Sí? Esta es una pregunta. Hola, ¿cómo andás? ¿Cómo sería tu servicio, tu producto? Me interesa consumirlo, ¿sí? Todavía no llegó a ser en instancia de cliente. Es un paso menos anterior al cliente. Es un tipo interesado, una persona interesada en su producto o servicio, pero que todavía no pasó a la instancia de cliente, ¿sí? Normalmente hay tasas, hay información general, esto después se adapta a cada rubro, pero normalmente se hace una regla del 100-10-1. Cada 100 personas que se contactan, ¿sí? Yo contacto a 100 personas, voy a tener 10 interesados para que uno se transforme en cliente, ¿sí? Es la regla del 100-10-1. O sea, yo tengo que llegar a 100 personas para que 10 se interesen, que serían los 10 prospectos, para que uno se transforme en cliente. Bueno, un poco lo que se busca con esto del marketing y con la estrategia es poder llegar a estos 100 tipos, o personas, o mujeres, para que 10 se interesen en nuestro producto, y acá después también se analizará qué también están hechas las estrategias, qué también están elegidos los canales comerciales o las herramientas de marketing. A mí me viene mucha gente a pedir, yo quiero Facebook e Instagram, yo quiero Facebook e Instagram, y de repente Facebook e Instagram no es el canal adecuado para ellos. Con lo cual, muchas veces prenden Facebook e Instagram porque es lo que usa la gente, pero no es un canal adecuado para el público que tienen como clientes. Entonces, digo, entender todo eso nos va a ayudar a ser más eficientes, ¿sí? Entonces, de ahí tenemos los 10 prospectos y si después se trabaja bien la venta, que es lo que yo les comentaba como proceso comercial, de llamarlo, por ejemplo, en Internet está definido que hay un deadline, un punto muerto de 2 horas para atender a un cliente digital. Tanto Facebook como Mercado Libre te penalizan si te superas las 2 horas de atención. ¿Sí? Entonces, lo ideal es atenderlo siempre dentro de los primeros 15 minutos y lo máximo dentro de las 2 horas.
Acá hay un par de preguntas, Matías. Sí, por favor, venga. Venga, la primera, bueno, si esto aplica para producto o servicio, o sea, Sí, este tipo de recorridos o procesos comerciales. totalmente. Yo lo hago en mi agencia y vendemos servicio, por ejemplo. Perfecto. La otra, ¿cómo vincular Instagram a una venta online? Si se puede usar la página de Instagram. Sí, claro. Tiene un shop Instagram que se puede publicar, que anda bastante bien, dependiendo de nuevo, dependiendo del producto o servicio. Si ustedes me dicen vendo zapatillas, vendo ropa, y la verdad que conozco varios casos de éxito. Ahora, vendo máquinas y te voy a decir que no te va a funcionar, lo más probable. ¿Sí? Entonces, dependiendo qué tipo de producto o servicio. Normalmente en la experiencia en lo que es B2B, ¿sí? Empresa a empresa, las redes sociales tienen una importancia secundaria. No son el principal canal. Ahí entra otras herramientas como Google o Mailing. Después acá preguntan cómo hacer para direccionar publicidad para tráfico en Mercado Libre, para llevar de Mercado Libre a mi tienda. La pregunta Virginia Gentiletti. Sí. A ver, no es lo ideal porque no le puedes robar tráfico a Mercado Libre. Yo siempre digo, cuando vienen los clientes con Mercado Libre no es un canal para ganar plata a través de la venta online. En general, salvo que tengan un negocio muy, muy rentable, porque se quedan hasta casi el 30% de comisión más retenciones. Con lo cual, los porcentajes, hoy justamente me tocó hablar con un cliente que vendía por Mercado Libre y me decía que incluso había veces que perdía plata en Mercado Libre. Entonces, realmente sí, es muy caro, pero sí entendamos que es el principal, es el sitio con mayor tráfico de la Argentina, Mercado Libre. Con lo cual, yo lo que siempre le digo a los clientes es, no podés no estar en Mercado Libre y tomar ese costo como una inversión en pauta. Porque lo que pasa habitualmente es que el tipo te compra en Mercado Libre y después te busca directamente para comprarte en forma directa. O sea, lo ganaste como cliente y después lo vendés a través de los circuitos tradicionales. ¿Sí? Pero hay que entender, de nuevo, a mí me gusta hablar, como dijimos al principio, del concepto de la estrategia. ¿Sí? Si yo lo tengo claro que voy a hacer eso, está fantástico. Ahora, si yo pienso que tengo negocios que han quebrado, conozco negocios que han quebrado por vender solamente por Mercado Libre y poner todas las fichas a un solo canal no rentable. Entonces, ahí está el problema. Es no entender cómo funciona el canal y no tener una estrategia clara. ¿Sí? O no tener una buena estrategia. Entonces, es muy importante entender cómo funciona cada herramienta para sacarle el mayor provecho posible. Mercado Libre hoy es el principal, digamos, el portal con mayor tráfico de la Argentina. Los que venden ¿Puedo meter una pregunta más? Sí, claro. No, dale. Dale, acá Nacho Díaz pregunta el tema del rebote. Dice que si dura que 30 segundos es un tiempo normal o fue solo un ejemplo, o hay algún estándar del rebote de un usuario. Es como te lo mide normalmente Google el rebote. El rebote te lo mide dentro del lapso de hasta 30 segundos. Si vos estuviste en el sitio y dentro del lapso de hasta 30 segundos el tipo sin navegarlo se fue, te lo considera un rebote. Bueno, sigamos, ¿les parece? Vale, perfecto. Dale, continuamos. Gracias. Aparte que me perdí. Acá estamos. Herramientas digitales. Lo primero que vemos cuando encaramos el tema de las herramientas digitales tiene que ver con la página web. ¿Por qué lo primero? Porque es donde se anclan todas las estrategias digitales. Si yo hago mailing, lo voy a llevar a la página web. Si yo hago Google, lo voy a llevar a la página web. Si hago Facebook e Instagram, lo puedo llevar en una campaña de lo que se llama link al site, una campaña que lo llevo al sitio web. Con lo cual, para un profesional, por ejemplo, es hoy su carta de presentación, la web. Para una empresa, lo mismo. Para un e-commerce es la venta, el canal de venta, es como un local en la nube. Entonces, el sitio web pasa a ser la base de la estrategia comercial. Y es importante que se entienda que cada vez más las herramientas empiezan a medir también la eficiencia del sitio web. Hoy se miden cosas como la velocidad de carga, el rendimiento, que sea responsive y un montón de cosas más que si yo no tengo bien aceitados esos circuitos y esas variables, van a tener un detrimento en mi campaña. O sea, va a terminar haciendo que mi campaña me salga más cara. Tener un sitio web deficiente. Porque se pierde tráfico en el camino, porque la persona llega al sitio y no convierte.
Entonces, es importantísimo en una campaña tener un sitio web eficiente. ¿Y cómo podemos ver eso? Bueno, acá nosotros definimos 7 pilares o 7 variables que son importantes tener en cuenta. Primero, el entorno web. Cuando se encara un sitio web, podemos ver tipos de plataforma. Básicamente existen 3 tipos de plataforma para encarar un proyecto web. Plantillas, open source y desarrollos a medida. Las plantillas, la más comúnmente usada es Wix, wix.com. Cualquiera puede tener una plantilla o los sitios simples de envío de Don Web, por ejemplo, que son locales de acá de Argentina. Cualquiera de ellos andan bien para arrancar, son sitios aceptables. Yo siempre digo que es mejor algo que nada, pero siempre hacemos la aclaración, sirven para una startup, sirve para un emprendedor. Cuando queremos profundizar un proyecto con una plataforma de estas, se queda corta porque al ser una plantilla me limita el funcionamiento en un montón de cuestiones. Cuando quiero meter un tag manager, una herramienta, quiero meter mano en el código, no voy a poder. Entonces me limita a la plantilla, quedo limitado a la plantilla. Los open source, hay distintos formatos. Lo que hoy más se está usando por escándalo es WordPress. Es la plataforma más usada a nivel mundial. Cerca del 30-40% de los desarrollos mundiales están hechos en WordPress. La verdad que anda muy bien. Es fácil, es económico. Cualquiera que tenga un poco de nociones de desarrollo puede armar un WordPress. Es una plataforma que hoy se está usando muchísimo, ¿sí? Y después tenemos los desarrollos a medida, ¿sí? Se contrata un programador donde mete mano, mete código y arma un sitio web. Son las 3 formas de encarar un proyecto web, ¿sí? Esto mismo aplica para cualquier tipo de desarrollo web, para un e-commerce, para un e-learning, para lo que quieran ustedes. Luego tenemos la selección y contratación del dominio. En Argentina, el dominio se contrata en un portal que se llama nic.ar, que eso depende de Ministerio de Producción y AFIP hoy en día. Y hoy el .com.ar vale 270 pesos al año. Se compra ahí y se renueva anualmente. Luego, si quieren un .com, tienen que ir a lo que se llama un reseller internacional. Puede ser una empresa de hosting o un portal como, por ejemplo, Whois.com o Nick.com, ¿sí? O cualquier portal de hosting también venden dominios, ¿sí? Donweb, GoDaddy, ¿sí? Acá en los locales, hay 3 empresas que solemos recomendar nosotros que son las más grandes de Argentina, que son Donweb, Latin Cloud o Wiros, ¿sí? Las 3 andan más o menos bien. Algunas tienen algún problemita administrativo, pero digo, a nivel fierro, a nivel infraestructura, son buenas las 3. Y ahí pueden comprar los .com, por ejemplo, ¿sí? Luego tenemos la selección del hosting en estas empresas que dijimos, GoDaddy, Donweb, Latin Cloud o Wiros, o cualquiera de ellas. Ahí lo que nosotros recomendamos es siempre, primer punto, siempre contratar un hosting en forma directa, no a través de intermediarios. O sea, si viene una agencia y te dice, yo te contrato el hosting, que te lo contraten, pero a nombre tuyo, a nombre de ustedes. Porque yo en estos 15, 20 años que tengo en el rubro he visto muchos casos, donde una agencia le contrata el hosting y mañana la agencia no está más o se pelean con el cliente y lo dejan, perdón el término, en bolas. O sea, le dejan sin nada. Porque, digo, esto es un activo, esto es como decir, voy a contratar un local y pongo el contrato de alquiler a nombre de un tercero, ¿sí? Y le doy la llave a un tercero. Mañana ese tercero no está más y no puedo entrar más a mi local. Esto es lo mismo, ¿sí? Entonces, el hosting y el dominio siempre contratados a nombre de ustedes, de la empresa, ¿sí? Primero eso. Segundo, el hosting tiene que estar alineado al tipo de consumo que va a tener el proyecto. A veces por desconocimiento, el hosting aloja la web y aloja los mails. Entonces yo tengo que estar midiendo qué cantidad de mails va a tener mi cuenta y qué consumo va a tener mi cuenta. ¿Qué tipo de consumo tiene un hosting? Un hosting funciona como una computadora. Tiene 4 variables principales. Ancho de banda, tiene espacio en disco, memoria RAM y procesador. Son las 4 variables que hago. Si yo tengo algo que tiene mucho proceso interno en un sitio, tengo que tener RAM y procesador.
Si yo tengo un sitio web, un e-commerce con muchos productos, tengo que tener mucho espacio en disco. Y si yo voy a tener mucho tráfico, voy a tener que tener mucho ancho de banda. ¿Sí? No sé si alguno de ustedes recuerdan que el primer hot sale que hubo en la Argentina, ¿sí? Hace ya unos 6, 7 años, se cayeron todos los sitios web de los principales portales de la Argentina. Les estoy hablando de Garbarino, Frávega, todos, se cayeron todos. ¿Por qué pasó? Porque en ese primero no estaban esperando ese volumen grande de tráfico y se le cayeron el hosting. Se les cayó por más de 24 horas. ¿Saben cuánto implica en ventas 24 horas para esas tiendas? Millones y millones de pesos. Les pasó una sola vez, obviamente, ¿no? Al siguiente hot sale adecuaron la infraestructura para que no les vuelva a pasar. O sea, 24 horas les significó millones de pesos en pérdida de venta en un hot sale. Se calcula que en una semana se vende lo equivalente a un mes en un hot sale, más o menos. ¿Sí? Es una estadística promedio que se toma. O sea, en un día de pérdida estás teniendo las ventas de una semana. ¿Sí? Y para esos portales están hablando de mucho volumen de venta. Entonces es importante que el hosting esté acorde, ¿sí?, al tipo de demanda. De hecho, les cuento que está más abajo, pero ya tocamos el tema, velocidad de carga. Antes, les hablo hace 3, 4 años, un sitio que estaba hecho para una computadora de escritorio, en la navegación promedio era de 2 a 3 minutos. Hoy en día, el 80% del tráfico de un sitio, más o menos en promedio, es mobile, es de celular. Y el tiempo promedio del celular es de 20 a 30 segundos. O sea, pasamos de 2 a 3 minutos a 20 a 30 segundos. Entonces, ¿qué pasó? Si antes un sitio tardaba en cargarse 15 segundos, pero se navegaba 2 o 3 minutos, no pasaba nada. Pero si yo hoy un sitio se navega en promedio 20 a 30 segundos y tarda 15 en cargar, lo más probable es que pierda el tráfico en el camino. Entonces, Google empezó a meter en los algoritmos la variable tiempo de carga y te mide cuánto tarda tu sitio web. Y una de las variables para mejorar la velocidad de carga es el hosting. Entonces, es importante que el hosting cargue rápido el sitio web porque si no te puede hacer perder tráfico en el camino, sobre todo en tráfico mobile. ¿Sí? Entonces, empiezan a haber variables nuevas, ¿sí? Los algoritmos de Google, las fórmulas que definen los buscadores de Google, cambian todo el tiempo y van actualizándose. Y si mi sitio no está acorde a eso, estoy perdiendo tráfico. Cerca del 80% del tráfico de un sitio web proviene de Google. Por lo cual, no estar alineado a Google implica perder muchísimo tráfico. ¿Sí? La segunda variable es SEO, que viene del término Search Engine Optimization. Y tiene que ver con cómo adapto mi sitio web para que el buscador me encuentre más rápido. Para eso hay básicamente 3 tipos de SEO. Las pymes y los emprendedores pueden trabajar normalmente el primero nada más, en la mayoría de los casos, que es el SEO on-page estructural. Los sitios web tienen variables como los H1, que son los títulos de cada sección, los meta keywords, meta description, root robot, son una serie de variables que los buscadores leen para posicionar el sitio. Si no lo tengo, lo más probable es que el buscador no me encuentre en la parte orgánica, en la parte sin pago. Entonces, es importante que configuren esas variables. La verdad que todavía hoy en día muchas agencias se lo comen eso y es sumamente importante tener esas variables configuradas. Luego tenemos el SEO on-page de contenidos, que ya ahí necesitamos tener un equipo de gente para generar contenidos y no todo el mundo tiene la capacidad de generar contenidos. Yo siempre digo, ya el SEO on-page de contenidos es para empresas medianas o grandes. Por eso también es importante los que tengan e-commerce tener buena descripción de producto, porque eso hace los contenidos. Y por eso, por ejemplo, Mercado Libre ha trabajado mucho y ha cambiado tanto la estructura de las descripciones de los productos para que posicione mejor los productos en cada caso. Y luego tenemos lo que es el SEO off-page. Google mide cómo anclan otros sitios sobre mi sitio. Cuanto más veces linkean otros sitios a mi sitio, Google supone que mi sitio es más relevante.
con lo cual le da mayor posicionamiento. Para que otros sitios vinculen a mi sitio debería tener información, con lo cual el punto 2 y 3 de SEO están relacionados. Y normalmente, salvo excepciones, decimos que el punto 2 y 3 está destinado para empresas medianas o grandes que pueden destinar un equipo de gente a estas cuestiones, de contenidos y de análisis de SEO off-page. Esto lo puede hacer Despegar, lo hace Mercado Libre, lo puede hacer Garbarino. Digo, son empresas que tienen departamentos digitales muy desarrollados. Una pyme o un emprendedor difícilmente pueda desarrollar estas cuestiones, ¿sí? Pero sí la primera. Y yo siempre recomiendo que eso esté desarrollado. Ahí tenemos herramientas que nos ayudan a medir esto, como Moz, M-O-Z, o ScreenFrog, que nos ayudan a poder medir y controlar estas variables. Luego tenemos lo que es el rendimiento y navegabilidad, ¿sí? Donde ahí se miden cuestiones como que el sitio sea responsive. Responsive implica que el sitio se adapte a los tamaños de pantalla. Hay aplicaciones que nos ayudan a medir que sea responsive. El responsive básicamente se divide la pantalla o el desarrollo como en columnas, en 12 columnas, y se programa para que las columnas se alineen en función del tamaño de la pantalla, ¿sí? E incluso se puede hasta configurar para que determinados contenidos no salgan en los tamaños más chicos, ¿sí? Porque obviamente no puedo pretender ver el mismo contenido en un tamaño grande que en un tamaño de 4 pulgadas, en un 15 que un 4. E incluso con los sitios muy grandes, la única solución que hay para poder mostrar contenidos serios es llevarlo a una app para poder armar todos los contenidos en formato mobile. Estas son cuestiones que hay que analizarlas y hay que verlas más en profundidad. Pero es importante que sí que el sitio sea responsive, que se adapte a los tamaños del celular. El segundo tema de rendimiento y navegabilidad tiene que ver con la velocidad de carga. Lo dijimos hace un rato, que el sitio cargue lo más rápido posible. Hay una página que mide la velocidad de carga, pongan velocidad de carga de Google o Speed Test de Google, y te mide, sale una herramienta de Google que te mide la velocidad de carga del sitio. La realidad es que Google está pidiendo hoy estándares que en Argentina no son, digamos, realizables. Google pretende que hoy un sitio esté entre 2 y 3 segundos de carga. La verdad que yo no he encontrado ningún sitio que esté en esos parámetros, porque tendría que ser de texto plano, digamos. Cuando uno empieza a cargar imágenes, video y lo hace atractivo, pierde, porque todo eso tiene más peso, pierde en velocidad de carga. Yo lo que suelo recomendar es que un sitio esté entre 5 y 8 segundos. Si está dentro de esos parámetros, es aceptable, ¿sí? Yo la verdad que he testeado muchos sitios y no encontré ningún sitio que esté en los 3 segundos y medio o menos que te pide Google, ¿sí? Sí, entre 5 y 8. El promedio en Argentina al año pasado era 15 segundos, que es un exceso también eso, ¿no? Ni una cosa ni la otra. Luego tenemos lo que es User Experience y navegabilidad. El concepto de UX o User Experience es muy importante, que tiene que ver con la experiencia del usuario. Se habla de que si un usuario entra a un sitio web y tiene una mala experiencia de usuario, lo más probable es que no vuelva a ese sitio. Con lo cual es muy importante trabajar sobre la experiencia de usuario. Y ahí se trabaja cosas como, que tienen que ver con, vuelvo al concepto de los funnels, de los embudos. Cuestiones como los circuitos de navegación, los circuitos de conversión, la información que le doy al cliente, los puntos de contacto. Tengo o no tengo un chat, tengo un WhatsApp de contacto, los atiendo en tiempo y forma. Bueno, todo lo que tenga que ver con la experiencia de usuario que tenga... ¿Una pregunta? Sí, claro. ¿Había alguna aplicación para el mapa de calor de una web donde hacían clic, donde navegaban? Sí, había un par gratis, ¿no? Sí, hay. Te las debo. Yo he visto un par. Dale. Eso después, escríbame un correíto y cruzamos. Dale, no hay problema. porque había mapas de calor piolas. Sí, había mapas de calor. Igual esto normalmente pones en Google mapas de calor, web, sí. y te salen Listo, todos. Es con mapa de calor la búsqueda, dale, gracias. Sí. Sí, eso te sale y normalmente te suele decir. Y si no, nosotros también recomendamos mucho Analytics, que es de Google y es gratuito, y que te da un universo. No tenés mapas de calor en Analytics, pero sí tenés un universo de información que te va a ayudar muchísimo en entender qué pasa en tu sitio.
¿sí? De dónde te navegaron, qué hora, qué día. Ah, dice qué sección, ¿no? ¿Te rebota o te bajás? Todo, En todo. Analytics, sí. Te dice tasa de rebote, de qué sección, todo te Ah, da. bien. Te da si es mobile o si es desktop, de qué sistema operativo, de qué computadora, todo te dan. Entonces, todo eso Edad, puedes, región. todo, absolutamente todo. Tiempo de Genial. permanencia en el sitio, o sea, tenés mucha, incluso te mide si lo tenés configurado lo que es navegación multidispositivo, que cada vez es más frecuente, porque hoy uno habitualmente empezás navegando en tu casa, en la calle en el celular y terminás navegando en tu casa en la computadora. Entonces se puede hacer un cross navegación de multidispositivo también. Entonces, digo, toda esa información la puedes tener en Analytics. Después tenemos lo que es, que para mí es muy importante, y esto es un error muy habitual, es la orientación al objetivo comercial. Yo siempre digo de que, y esto es culpa de las empresas, no de las agencias, muchas veces las empresas buscan una agencia para hacer un desarrollo web y le dicen, quiero un sitio web, y le tiran 2 datos, y la agencia hace un sitio web. Pero muchas veces, o la mayoría, diría yo, los sitios web no se terminan alineando a los objetivos comerciales del negocio, porque nunca fue bajada esa línea. Por eso nosotros recomendamos normalmente cuando se va a armar un sitio web, armar lo que yo llamo un preproyecto. Yo siempre me gusta hacer el paralelismo con la construcción. Esto es armar el plano antes de construir. Si yo no armo el plano antes de construir, lo más probable es que cuando haga la casa termine teniendo los caños cruzados o termine teniendo zonas ineficientes. ¿Sí? Bueno, lo mismo pasa con la web, exactamente lo mismo. Si yo no armo lo que es el preproyecto para entender a dónde quiero llevar al público, qué quiero mostrarle, cómo tengo que distribuir los contenidos, cómo tienen que ser los circuitos de navegación, lo más probable es que el sitio después me sea engorroso para hacer campañas, porque no esté preparado o pensado para eso. ¿Se entiende? Entonces, es muy importante alinear los sitios web a los objetivos comerciales. ¿Para qué? Para que tenga mejor rendimiento, básicamente. Luego tenemos todo lo que es el universo e-commerce, lo vamos a ver en unas diapositivas posteriores. Legales tiene que ver, hay 4 cuestiones o 5 que son importantes, que tienen que ver con términos y condiciones generales del sitio. Tiene que haber en todo sitio web, tiene que tener términos y condiciones. Tiene que tener el data fiscal. Todo sitio web debería tener el código QR de la FIP con la data fiscal, que eso se saca de la FIP. Todo sitio web debería tener términos y condiciones, un acepto términos y condiciones en todo formulario de contacto por ley de habeas data. Es importante. Y las empresas que estén en capital federal deberían tener un vínculo directo a defensa del consumidor. ¿Sí? Son 4 temitas que debería tener todo sitio web y que en la realidad muy pocos o ninguno lo tiene. ¿Sí? Pero es importante que por lo menos lo sepan. Y por último, métricas. ¿Sí? Siempre recomendamos, como dijimos recién, poner un analytics y poder medir todo, absolutamente todo lo que pasa en un sitio web. Nosotros lo que solemos recomendar, hay una herramienta que también es de Google, que se llama Tag Manager. Justamente como lo dice su nombre, es un administrador de tags, de píxeles. Entonces, como cada vez se ponen más pedazos de código en un sitio web, para evitar tocar código de un sitio web, se pone el Tag Manager y después todos los píxeles se administran desde Tag Manager. No es una herramienta sencilla de usar. La verdad que yo me quise meter un par de veces y no terminé de entenderla. Yo tengo, atrás un equipo, obviamente, de gente en la agencia que me hacen este laburo, pero es más ordenado de cara a la administración de los píxeles y los tags. ¿Sí? Y esto es, digamos, lo que debería tener un sitio web. Cuando salimos a analizar los sitios web, nos encontramos que el 95% no cumplen estos 7 puntos. O no tienen los tags, o los tienen mal pegados, o no cumplen objetivos comerciales, o no están trabajados a nivel de rendimiento y velocidad de carga, o no tienen SEO, ¿sí? O la estructura no está eficiente. Digamos, es muy raro encontrar un sitio que tenga bien hechos los deberes en estos 6, 7 pilares. ¿Sí? ¿Dudas o consultas hasta acá? ¿Alguna duda o consulta?
¿Continuamos? Vamos, ¿no? Dale. Continuamos. Gracias. Vamos a ver lo que es el entorno. ¿Te puedo hacer una consulta? Sí, por favor. Decinos. No sé cómo se hace. Sí, habla. Hola, hola, hola. ¿Me escuchás? Hola. Se escucha, ¿eh? Se escucha, podés hablar directamente. Bueno. Continúo. Acá vemos lo que es el proceso de e-commerce, lo que hablamos al principio, de por qué yo separo lo que es un sitio web estándar de un e-commerce, porque justamente tenemos toda una parte de procesos que le da complejidad al e-commerce. ¿Sí? Perdón, hago un pequeño paréntesis. Ahora en un ratito hacemos otro break. Tengan presentes todas las preguntas que tengan para hacer y hacemos otro break en unos 5 minutitos, 10 minutitos para ver preguntas. Acá tenemos todo lo que es la parte de proceso de e-commerce para poder entender cómo es este circuito de navegación o de procesos que tiene un e-commerce. Es muy normal que por ejemplo, en las fechas estas de Hot Sale o Cyber Monday, que se hacen en la Argentina en octubre y en mayo, las empresas que participan del Hot Sale tomen gente durante esa semana para poder dar respuesta, porque, como decíamos antes, en una semana venden un mes. Y eso implica proceso de facturación. Yo me he encontrado con gente que me decía, no doy abasto en la facturación. O sea, emitir la factura me lleva 5 veces más, con lo cual tengo que tomar gente para facturación, tengo que tomar gente para preparación y entrega de producto, tengo que mejorar la logística, ¿sí? Tengo que poner gente para responder las consultas. Entonces, todo eso es parte del proceso que incurre en un e-commerce cuando empiezan a vender online. Luego tenemos los portales de e-commerce. Hay muchos tipos de tienda, ¿sí? Hay muchos tipos de e-commerce. La primera aclaración que vamos a hacer es la diferencia entre un e-commerce y un marketplace, que la gente normalmente lo confunde. Mercado Libre no es un e-commerce, es un marketplace. Tienda Nube, Shopify, WooCommerce, etcétera, son e-commerce. ¿Cuál es la diferencia? Todos somos de Vicente López, o la mayoría somos de Vicente López, ¿no? Yo también soy vecino de Vicente López. Yo vivo en Munro y viví toda mi vida en Vicente López. Una cosa es tener un local en Unicenter, ¿sí? O en el DOT, donde yo no necesito hacer tráfico o hacer campañas para que vayan a mi local, porque ya por el hecho de estar en el shopping, tiene tráfico propio. Como decíamos, estar en Mercado Libre, solamente por el tráfico de Mercado Libre vos vendés. No necesitas llevar tráfico a tu tienda de Mercado Libre. Mercado Libre vende por sí solo. Eso es un marketplace, lo dice su nombre, ¿sí? En cambio, si yo puedo tener mi local en Unicenter, pero además puedo tener un local en la calle. El local en la calle es mi e-commerce, donde yo lo tengo que limpiar, yo lo tengo que cuidar, yo lo tengo que hacer, tengo que llevar el tráfico, ¿sí? La gente, etc. Puedo tener los dos. Es más, si voy a vender productos, debo tener los dos. Siempre es lo recomendable. No morir solamente con Mercado Libre, porque ya dijimos, las comisiones son muy altas y si no tengo bien hecha la estructura de costos, hasta puedo perder plata. Entonces, de ahí voy a elegir un e-commerce. ¿Y qué e-commerce elegir? Bueno, acá hay que entender los modelos de monetización del e-commerce, o sea, los modelos de cada e-commerce, y cómo es mi modelo de negocios. En función de eso, elegir cuál se adecua más a nosotros. Acá básicamente tenemos, yo acá lo separé por verticales en 4. PrestaShop y WooCommerce. Son modelos licenciatarios, donde se compra la licencia, hay licencias gratuitas también, pero una licencia de WooCommerce o de WooCommerce o de PrestaShop pueden rondar los $50 a $100. Repito, hay gratuitos también. Y yo compro la licencia
contrato un hosting y desarrollo mi e-commerce, soy propietario porque compré licencia o adquirir licencia y soy propietario de mi shop, de mi e-commerce, ¿sí? Así como soy propietario, también tengo la responsabilidad del mantenimiento, ¿sí? Cada tanto, por ejemplo, tanto WordPress, WooCommerce como PrestaShop, hay que actualizar el WordPress, cada 4 o 6 meses hay que actualizarlos, hay que mantenerlos, ¿sí? No es muy seguido, pero cada 3, 4, 5 meses algún tipo de mantenimiento hay que hacerle. Menor, muy chiquito, pero hay que hacerle. En cambio, en los modelos de tienda nube o Shopify, yo alquilo la tienda. Yo voy a pagar un fee mensual que va entre, creo que 2.000 pesos y los 8.000 pesos más o menos, y además un porcentaje de ventas. ¿Sí? Un porcentaje de venta que puede ser 0,5, el 1 o el 2% dependiendo del plan que yo tenga. Cuanto más alto es el fee, más bajo es la comisión de venta que te cobran. Pero te cobran fee y te cobran. Y acá vos alquilás la tienda, nunca sos propietario. Y es una especie de plantillas. Con lo cual, con lo que vos pagás, ellos te hostean, te actualizan, te mantienen, pero nunca terminás siendo propietario. Entonces yo normalmente recomiendo cuando los e-commerce son chicos, por ahí está bueno arrancar en soluciones más llave en mano y a medida que voy creciendo, ir teniendo mayor independencia, ¿no? Luego tenemos el modelo de Mercado Shops. Mercado Shops hasta el año pasado tenía el mismo modelo que Tienda Nube, de hecho tenía los mismos valores. Y este año, fin del año pasado, octubre, noviembre del año pasado, pasó al modelo de Mercado Libre, que te cobran un porcentaje directamente de venta, que puede estar hasta el 30% más o menos. ¿Sí? Dependiendo del plan que ustedes contraten. Y ahí le hago otra aclaración. Mercado Libre, la FIP está muy encima de Mercado Libre. Con lo cual, Mercado Libre es agente de retención de todo lo que se les ocurra. Te pueden sacar, aparte de las comisiones de venta, te pueden sacar hasta un 5 o 10% más de retenciones. Entonces, ojo con eso con Mercado Libre porque pueden ir a pérdida si no hacen bien los costos. Y luego tenemos lo que es Vitex y Magento, que son los grandes portales de e-commerce. ¿Sí? Para que ustedes tengan una idea, hoy un Garbarino, Frávega, Sony, Rodó, Falabella, todos los grandes portales tienen o Vitex o Magento, cualquiera de estos dos. ¿Sí? Pero acá estamos hablando de que un desarrollo de Vitex o Magento parten de los 15 a 20 mil dólares para arriba. ¿Sí? Estamos hablando de otros valores. Otras soluciones, otros valores. Pero bueno, digo, hoy se puede desarrollar un tienda nube, un Shopify muy fácil, hasta si se dan maña ustedes mismos. Si no, una agencia le puede estar cobrando 30, 40 mil pesos un tienda nube, un Shopify. Un PrestaShop o un WooCommerce puede estar hoy en mercado entre 50 y 100 lucas, ¿sí? Valores de referencia, ¿no es cierto? Más o menos de mercado. Luego tenemos, me fui, perdón. Luego tenemos los procesos de pago. Aquí en Argentina, Mercado Pago tiene como medio el monopolio, fue el que más cabeza le ha puesto y es el que más se ha desarrollado. También está PayU como importante y Todo Pago, aunque el grosso del mercado se lo lleva Mercado Pago. Pero Mercado Pago es importante en Argentina y algún país limítrofe. Cuando ustedes quieran exportar, ya tienen que buscar otros medios de pago como DoShechkout o PayPal, por ejemplo. Y por último, desde mi punto de vista, el gran talón de Aquiles que tiene la Argentina es la logística. Hoy sale más caro mandar un producto a Salta, de Buenos Aires Salta, que Buenos Aires China. ¿Sí? La logística argentina es carísima, porque tenemos impuestos, gremios, etcétera. Digo, la estructura de costos se hizo muy pesada y somos de los países que sale más caro a veces la logística del producto. Es muy frecuente en la Argentina que pasen estas cosas. ¿Sí? Cosa que en el mundo en general no pasan. Esto tiene que ver con nuestro modelo de negocios. Y esto atenta contra los modelos de e-commerce en la Argentina. Por eso hoy también creo yo que es parte de culpable el tema logístico de por qué no se desarrollan más
los e-commerce en la Argentina. A mí mucha gente me ha venido a preguntar sobre e-commerce y yo siempre digo que analicemos bien el modelo de negocios y si les sirve hacer la inversión y todo, porque cuando hacemos el análisis finito, los e-commerce siguen representando un porcentaje muy chico sobre el total de ventas del negocio. Le estoy hablando de un 2 a un 5%. Promedio, ¿eh? Obviamente va a haber negocios que tienen números mucho más altos y siempre hay excepciones a la regla. Pero el promedio no supera el 5% de facturación. Con lo cual es armar un departamento para e-commerce y después no tener ventas, a veces no se justifica. Por eso a mí me gusta ir, como diría el filósofo Mostaza, paso a paso. Es armar por ahí un carrito de pedido o un sitio web estándar, traer gente, negociar en la forma tradicional por teléfono, por WhatsApp, por un chat y generar transacciones más uno a uno. Y una vez que estoy maduro como empresa, como negocio, ir incorporando como pasos para llegar al e-commerce. Para que, digamos, el avance al e-commerce sea maduro de los dos lados. Del lado del cliente interno, o sea, de la empresa, y del lado del cliente externo, cliente final. ¿Sí? Y que sea un formato eficiente para los dos. Bueno, ahí terminamos con la parte web. ¿Alguna duda o consulta? ¿Hasta aquí tenemos alguna duda o consulta? Nos están preguntando un poco el tema de cómo llevar de una red a la tienda, básicamente eso, o de una red social hacia el e-commerce o a la plataforma del marketplace. ¿Hay algún proceso? Yo después, si quieren, les paso, hay documentación de eso, tanto de Facebook. Un poquito más adelante tenemos, les anticipo un tema. Nos vamos a estar entrando ahora en las herramientas de marketing digital. Cuando veamos la parte de social media, hay una herramienta que hay dos herramientas muy importantes que les recomiendo a todos. Una, no sé si la conocen, es Blueprint. Pongan en Google Blueprint de Facebook. Blueprint es el portal de capacitación de Facebook por Facebook. O sea, no es de un tercero, es de Facebook. Es la plataforma que creó Facebook para capacitar a los usuarios. No es conocida, pero es muy buena, porque está hecha por Facebook, con lo cual está actualizada 100% todo el tiempo. Entendamos que Internet es un canal que es autodidacta. Yo, toda la gente que conozco que sabe mucho de este tema, se formaron solos, yo mismo incluso. Blueprint, blue de azul, blue, print de impresión. Ahí está, Blueprint. Muy bien, gracias, Lucas. ¿Sí? Y en Google, lo mismo, hay una que se llama Mi Garaje Digital. Pongan en Google Mi Garage Digital, Garaje Digital, y es el portal de capacitación de Google para Google. Te enseñan cómo usar Google Ads, te enseñan cómo usar Analytics, te enseñan cómo usar Display, te enseñan a usar todas las herramientas de Google por Google, con lo cual está súper actualizado esto. ¿Sí? No va a haber ningún lugar que le enseñe mejor a usar las herramientas que en las propias herramientas. ¿Sí? No existe universidad ni ningún lugar que les enseñen a usar las herramientas mejor que en estos lugares. ¿Sí? Incluso tienen hasta exámenes para certificarse por la herramienta. En Google las certificaciones son gratuitas, ¿sí? Y en Facebook todavía son pagas. En Google en un momento eran pagas también, hoy son gratuitas, pero en Facebook son pagas. Salen creo que $30 cada certificación, ¿no? Pero bueno, también sirve. Instagram es lo mismo, porque recuerden que Instagram es de Facebook. O sea, Blueprint cubre Facebook e Instagram. Y ahí tienen capacitación para todo lo que es el shop y todo eso también, incluso. ¿Sí? Son realmente para ustedes que son emprendedores, que le están remando y todo, son muy, muy útiles. Ahí lo único que tienen que invertir es tiempo. ¿Sí? Perfecto. ¿Alguna otra duda, consulta?
¿no? Seguimos. Herramientas de tráfico. Primero, mailing. A ver, yo sigo diciendo que el mailing sigue siendo de las herramientas más eficientes y rentables que hay en el marketing digital, por más que muchos piensen o digan que el mailing murió. Si está bien manejado un email marketing, sigue teniendo una potencia muy grande. ¿Cómo hago para trabajar el email marketing o el mailing en forma eficiente? Primero es teniendo una buena base de datos, ¿sí? A mí me gusta hablar de la inteligencia de base de datos. ¿Por qué le digo inteligencia de base de datos? Porque tengo que crear mi propia base de datos. ¿Y cómo creo mi propia base de datos? Primero entendiendo quién es mi público objetivo, lo que decíamos al principio, ¿no? De entender el mercado, entender el plan de negocios, entender el público objetivo. Bueno, una vez que entiendo mi público objetivo, la segunda pregunta que me tengo que hacer es, primero es quién es el público objetivo y la segunda es, ¿dónde lo encuentro? ¿Sí? La respuesta a eso va a ser revistas especializadas. Hoy hay revistas de prácticamente todos los rubros. Voy a tener internet mismo, exposiciones, catálogos. Acá hay que ser creativo, ¿no? Hay que hacer estrategias conjuntas con otra gente del rubro o de la cadena de valor para chupar datos. Digo, tengo que ser creativo en la estrategia de generación de base de datos. Y yo siempre digo que cuando uno arranca este camino, nunca termina. Es, como diría, un camino de ida, porque nunca se termina la generación, porque las bases de datos se actualizan todo el tiempo. Empresas mueren, otras nacen, cambian los correos. Entonces, digamos, la base de datos, yo, por ejemplo, yo tengo dos negocios. Tengo la agencia de marketing y tengo una metalúrgica en San Martín. Por ejemplo, en mis dos negocios lo que hago es todos los meses agarro mi bandeja de entrada de mis dos empresas y la barro, me lleva media hora, 40 minutos, pero lo hago todos los meses. Y la barro y todos los mails que me entraron los anoto como base de datos a mi correo y lo actualizo las bases de datos. ¿Sí? Todas las consultas que tuve, bueno, yo en la agencia también tengo un CRM, que eso me ayuda muchísimo porque ya me quedan dentro del embudo, ¿no? Pero digo, tengo estrategias de actualización de 900 datos y hoy tengo más de 7000 tipos específicos de mi rubro, ¿sí? Súper específicos de nuestro rubro. La agencia lo mismo. Nosotros nunca dejamos de generar base de datos. Entonces, primero la inteligencia de base de datos. La segunda es la elección o la contratación de la herramienta. Existen distintas herramientas. Yo normalmente recomiendo, hay una media docena de herramientas que son muy interesantes, como MailChimp, Doppler, Enblue, Envíalo Simple, Sendinblue, Growhit, etcétera. Digo, Perfit también, ¿sí? Son algunas de las principales herramientas. Hay muchas más, pero yo normalmente recomiendo esas 6, 7 herramientas que andan muy bien. Repito, MailChimp, chimp de chimpancés, ¿sí? Pone ahí, aparece un monito. Doppler, con 2P, Doppler. Envíalo Simple, Growhit, Sendinblue, Perfit y Enblue también. Ahí son 7. ¿Sí? Cualquiera de estas herramientas se pueden programar los envíos, se pueden personalizar, tienen métricas propias, tienen editores de plantillas, tienen un montón de configuraciones que nos ayudan a hacer más eficiente el envío de los mails. HubSpot, ¿viene con CRM también? Bueno, HubSpot es CRM. Todos los CRM tienen una herramienta propia, pero no su core business, no es el envío de los mails. Ah, porque ¿Sí? nosotros usamos Doppler y nos cuesta procesar el dato. El envío es divino, automatizado, Claro, personalizado, Lala, pero después filtrar, morimos en la tabla dinámica en Excel. Dato de color. Por eso te digo, ahí tenés dos cuestiones. Porque vos tenés el HubSpot como CRM para procesamiento de datos, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? Ahí ninguna de las dos herramientas te cumple 100% la función.
Porque el HubSpot no es herramienta de mailing, con lo cual el envío de mail no va a ser lo más eficiente del mundo. ¿Sí? Yo uso Bitrix, por ejemplo, como CRM y me pasa lo mismo. Pago. La herramienta de mailing tiene, pero no es lo más amigable. Nosotros usamos, dependiendo del tipo de laburo que hagamos, podemos usar o MailChimp o Envíalo Simple. Envíalo Simple, en performance, MailChimp es mejor. Pero Envíalo Simple es más barata y no anda mal. Con lo cual, en el costo-beneficio, por ahí, le podemos llegar a pelear con un Envíalo Simple, que es mucho más barata y tiene buen rendimiento. En algunas cosas es mejor MailChimp. Por eso, si busco eficiencia máxima, iría por un MailChimp o un Doppler, que tienen muy buen rendimiento. Pero son mucho más caras, pues están en dólares. Envíalo Simple está en pesos, es de una empresa argentina, es de Don Web. Entonces, dependiendo para qué quiera la herramienta, voy a elegir una o la otra. De hecho, cada herramienta tiene funcionalidades particulares. Yo para un cliente le mandamos, por ejemplo, saludo de cumpleaños a una base grande y eso lo decíamos de Doppler, que tiene una herramienta que te manda automáticamente todos los cumpleaños. Entonces, dependiendo del tipo de solución, buscamos una herramienta o la otra. Luego tenemos lo que son buenas prácticas. ¿Sí? Ahí hay cuestiones como no mandar nunca un mail con adjunto, porque es plausible de llegar a spam. Hacer bien las configuraciones entre la herramienta del envío y los servidores. Chequear listas negras. Así como existe el veraz en el sistema financiero, en lo que es el universo de los mails existen las listas negras, que es igual que el veraz. Entonces, hay una herramienta, yo uso una herramienta que es una de las más usadas, que se llama MX Toolbox. Se las voy a dejar acá escritas, que es .com. Se las dejo, denme un segundo, a ver si puedo escribir acá. mxtoolbox.com. Sí, tiene una versión gratuita y ahí tienen la segunda o tercera solapa, dice blacklist o listas negras, y ahí tienen para poner un campo y ahí ponen o la IP de su servidor o el dominio suyo. Y ahí te hace un chequeo de todas las listas negras que hay en el mercado y ahí se van a dar cuenta si su dominio o su host está en lista negra. Si está en lista negra, lo más probable es que los mails que ustedes mandan desde ahí no lleguen a destino. Ok, ahí estamos. Ahí pusieron una de mapa de calor. Así que esta herramienta sirve para todo lo que es configuraciones más duras, pero sirve para chequear y medir todo lo que tiene que ver con blacklist, ¿sí? Y anda muy, muy bien. Bueno, buenas prácticas, también tenemos que las piezas no superen los 600 píxeles de ancho para que se puedan levantar en todos los formatos, que sea liviana, que tenga un equilibrio entre texto e imagen, que tenga bien, muy trabajado la comunicación, que tenga bien trabajado lo que es el call to action, el llamado a la acción. Bueno, se trabajan un montón de cuestiones que tienen que ver con el rendimiento de la pieza. Para que la pieza ¿El asunto llegue, es importante? el asunto, muy bien, ahí el asunto es muy importante, ¿sí? Etcétera. Hay varios puntos que hacen a la eficiencia del mail. La fecha en que se envía, hay estadísticas que te hablan que normalmente tenemos pico de recepción y de apertura lunes y martes y va decayendo a medida que pasa la semana hasta llegar un viernes, sábado y domingo que baja mucho. Con lo cual, dependiendo del rubro, ¿no? En el caso del ocio, gastronomía y ocio es al revés. Levanta el fin de semana. Pero está demostrado estadísticamente que si vos un mail lo mandás un lunes o un martes, puedes tener el doble o el triple de tasa de apertura que un jueves o un viernes. Depende del rubro. Entonces, digo, hay un montón de cuestiones que te pueden ayudar a ser más eficiente. Por eso nos gusta hablar de estrategia, por eso nos gusta hablar de eficiencia. Porque ante la misma inversión, lo que buscamos es hacer más eficiente nuestro dinero y nuestro trabajo. Y luego medir todo lo que pasa. ¿Sí? Todas estas herramientas que nombramos tienen métricas, con lo cual nos ayudan a entender qué pasa. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tengo una dirección de correo que me abrió 8 veces el correo, puedo hacer una acción de cross-selling. Lo puedo llamar por teléfono, si tengo el teléfono, le puedo mandar un segundo mail, ¿no? Entonces, el poder medir y entender qué pasa con esos correos es muy importante.
Bueno, ahí estamos con mailing, ¿sí? Si cumplen estos 4 puntos, lo más probable es que tengan éxito en el estrategia de email marketing, ¿sí? Y que tengan un ROI positivo. ROI es el retorno a la inversión. O sea, que ustedes inviertan una cantidad de dinero y les vuelva más. Google Ads, tercer punto. Google Ads es la parte paga de Google, ¿sí? La parte paga de Google hoy está compuesta por 4 pilares. Search, Display, YouTube y Shopping. Veamos cada una de ellas. Search es el buscador, ¿sí? Que aparecen con el cartelito de anuncio, que funciona como una subasta virtual y por ejemplo, en este ejemplo, se está pujando por la palabra vacaciones. El que más paga y el que mejor sitio tiene, porque la puja es precio por calidad, y la calidad mide relevancia, y la relevancia mide página de destino entre las variables principales. Entonces, el que más paga y mejor página de destino tiene, sale mejor posicionado. ¿Sí? Así funciona ¿Eso Google. tiene que ver con Google Trends? ¿Con las palabras o No, o Google yo Trends lo que repagaste? te mide son las tendencias de tráfico de cada palabra. Ah, Hay una relación, pero no tiene que ver con esto. Te está diciendo qué con lo que tráfico vos tiene cada pagas. palabra. Claro, normalmente se usa Google Trends en muchos casos para armar mis palabras claves, keywords, de mis campañas de Google Ads. ¿Sí? O sea, Google Trends se armó como una herramienta de Google Ads. ¿Sí? Gracias. No, por favor. Entonces, esto es muy importante para mí en los segmentos B2B, empresa-empresa, es la principal herramienta de marketing. Porque pensemos nosotros como usuarios, ¿a dónde vamos a buscar cuando necesitamos comprar un producto o servicio? Y ni hablar, una empresa que tiene un departamento de compra y tiene que comprar. Lo primero que va a ser googlear ese producto o servicio. Entonces, si nosotros no aparecemos en la primera página del buscador, no somos una opción de compra para esa empresa. ¿Sí? Por eso cuando nosotros pensamos en armar una estrategia de marketing, lo que se piensa es aparecer en la primera página la mayor cantidad de veces posible. O sea, yo puedo aparecer por Google Ads acá arriba, por SEO, que lo vimos también antes, en la parte orgánica, que es la parte de abajo, por Google Maps, que lo vamos a ver ahora, que se incorporó hace relativamente poco en el mapa de Google, aparecer también el resultado de búsqueda, por redes, por clasificados. O sea, yo puedo tener 4 o 5 puntos de contacto. Cuanto más aparezco, más probabilidades estadísticas tengo de que lleguen a mí. Y cuanto más aparezco, menos probabilidades tiene mi competencia también de que lleguen a ellos. ¿Sí? O sea, gano porcentajes estadísticos de navegación. ¿Cómo funciona? Dijimos, precio por calidad. 2 niveles de segmentación, campañas y grupos de anuncio. El armado de la segmentación va por relevancia, por importancia, zona geográfica, categoría y línea de productos. Hay que ver cómo se van armando esta configuración en función de lo que se necesite. La selección de palabras clave, hay distintas teorías. A mí me gusta usar, yo ya hace más de 10 años que hacemos campañas de Google Ads y me gusta ir de más a menos, o sea, arrancar con campañas lo más amplias posible y después ir optimizando para poder generar, normalmente el 10% de las palabras generan el 90% del tráfico. Pero lo importante es encontrar esas 10 palabras, medir y optimizar todo el tiempo, trabajar sobre los términos de búsqueda. Hay un concepto que se llama término de búsqueda que no son las keywords que yo defino, que es cómo me buscó realmente el cliente y puede haber un gap entre una cosa y la otra, y es analizar también esos términos de búsqueda y trabajar sobre palabras negativas. Son algunos tips que son importantes a la hora de armar esto. Todo esto tiene la capacitación en Mi Garage Digital. ¿Sí? Toda esta parte de Google está todo en Mi Garage Digital. Display. Google tiene más de 100 millones de sitios socios o asociados donde pone pauta. Google en esto funciona como una central de medios donde compra, o un bolsero de medios, donde compra o adquiere espacios de pauta
y se mueve como un intermediario, ¿sí? Entonces, existen distintos tipos y ejemplos de pauta en foros, blogs, sitios, etcétera. Digo, hay un montón de sitios que tienen publicidad de Google y uno a través de display puede estar, los diarios digitales, Olé, Clarín, etcétera, ¿sí? A ver, yo siempre me gusta aclarar un tema acá. Una cosa es search, que hay una correlación directa o una relación directa entre la necesidad del usuario y el resultado de búsqueda. O sea, si yo puse bien las palabras clave y armé bien mi campaña, pensemos lo siguiente. El usuario tuvo una necesidad, agarró su computadora o su teléfono, abrió el buscador, puso una palabra clave que yo definí y ahí se machea necesidad con producto. Le apareció mi anuncio, lo leyó y le hizo clic. O sea, entre la necesidad del usuario y el clic que hizo a la aparición de mi producto, hay una correlación directa. En cambio, en esto, que es display, se llama contextual, este tipo de pauta. ¿Por qué? Porque yo no entré a la página web, esta Foods, por ejemplo, a ver publicidad. Yo entré a ver por ahí una receta o leer una recomendación de cocina y me apareció una publicidad que por segmentación me puede interesar o no, o por ahí ni la veo, pero es contextual. Display suele ser más barato, pero con menor tasa de conversión. En cambio, Search suele ser un poquito más caro, pero con tasas de conversiones mucho más altas. Entonces, esto es lo que hablamos al principio de cómo armar mi mix de marketing, mi estrategia. ¿Qué herramientas voy a incorporar? ¿Sí? Y display sirve mucho para branding, pero poco para performance. Display, tengo segmentación por tema, interés o ubicación. Puedo hacer con formato texto, imagen, rich media, que es imagen enriquecida con movimiento o video. Y dentro de display también entra lo que es remarketing. O sea, yo puedo hacer que alguien entre a mi sitio web por búsqueda, por search, navegue, yo detecte públicos, por ejemplo, la gente que entró a mi sitio y fue a determinada sección, y después lo siga con publicidad en display. Entonces ese tipo después se fue a otro portal y sigue viendo mi pauta porque yo detecté que tenía determinados intereses en productos nuestros. ¿Sí? Entonces puedo hacer remarketing por intereses. Eso sí es un poco más eficiente. YouTube, todos conocen YouTube, el segundo buscador más grande del mundo, después de Google. Muy viral, muy eficiente para hacer branding también. Y tenemos distintos formatos de pauta que también se puede trabajar en YouTube. ¿Sí? Todo lo que tenga que ver con contenido sobre todo. Y la última perlita de Google que incorporó ya hace 3-4 años es Shopping, que se ancla directamente a un e-commerce. ¿Cómo se ancla al e-commerce? Primero que no cualquier e-commerce. Tiene que ser un e-commerce avalado por Google. ¿Sí? Los que yo les nombré antes en la presentación, yo esta presentación después se las dejo. Todos esos portales de e-commerce están avalados por Google. Google trabaja con una plataforma que se llama Merchant Center, que lo que hace el Merchant Center es chupa la base de datos del e-commerce y la levanta en Google. Hace de intermediario entre la tienda y Google. Y a través de esto, ustedes pueden tener publicidad en shopping. Acá tienen lo del garage digital que les comentaba antes, ¿sí? Que es muy interesante para aquellos que se quieran capacitar en temas digitales. Luego entramos en lo que tiene que ver con social media. En social media básicamente suele haber dos tipos de perfiles. Por un lado, lo que es el community manager, que hace sobre todo referencia a los contenidos. Y el social media manager, que está más orientado a la parte de estrategia, ¿sí? Y que normalmente es quien se encarga más de armar las cuestiones de pauta y las cuestiones estratégicas de marca. Para desarrollar correctamente redes sociales, que cada vez son más importantes, es importante desarrollar los dos canales, con una o más personas, pero sí desarrollar las dos cuestiones.
Siempre nosotros aclaramos de que en lo que es social media, cada red tiene un perfil distinto, y acá volvemos al tema del plan de negocios. Tenemos que entender quién es nuestro público para saber cómo lo atacamos. A nosotros nos viene mucha gente diciendo, quiero estar en Instagram, sin saber si es Instagram el mejor canal para ellos. Entendamos que Instagram trabaja con un público principalmente ABC1, o sea, de alto poder adquisitivo, de entre 25 y 45 años. ¿Sí? Ese es el público fuerte de Instagram. Yo lo que siempre aclaro es, Facebook sigue siendo el gran ganador de todo esto porque sigue siendo el que mayor tráfico maneja y el que mayor, en general, resultados tiene. ¿Sí? Porque es el más abarcativo, es el más inclusivo de todas las redes. Y que es una red que todavía sigue siendo muy fuerte en un segmento CD, ¿sí? Un nivel adquisitivo un poquito menor, y en el más 45. ¿Sí? Después tenemos otras redes. Yo soy muy amigo de LinkedIn también. Creo que para niveles de negocios y empresariales es una muy buena red. Yo trabajo muchísimo. Incluso en LinkedIn, yo uso una herramienta que se llama LinkedIn Helper, que automatiza toda la parte de invitaciones y contactación a través de LinkedIn. Y he generado... ¿Está en Premium? ¿Cómo? ¿Perdón? LinkedIn Helper, ¿está en Premium o es gratis? No, o sea, es una herramienta que se contrata aparte, ¿sí? Y que es paga. Vale entre 8 y 15 dólares por mes, dependiendo el plan que contrates. ¿Sí? El Premium son como $800 por mes, es salado. No. A ver, vos no hace falta que tengas LinkedIn Premium. Vos podés tener tu LinkedIn gratuito y contratás LinkedIn Helper. Lo configurás, ¿sí? Lo configurás en tu pantalla, lo programás, y yo mientras estoy dando la charla, tengo en otra máquina, tengo LinkedIn Helper que está invitando y contactando gente. Yo en mi LinkedIn hoy tengo 20.000 seguidores, amigos, personas de contacto, y estoy generando 5, 6, 7 prospectos todos los meses. Sin moverme, mientras hablo con ustedes. Entonces, es una herramienta que por 15 dólares por mes, yo busco el ROI en esto, como les vengo diciendo. Se paga sola. ¿Sí? Claramente. Entonces, a mí me da ROI positivo adentro. Yo pruebo todas las herramientas. ROI positivo adentro, ROI positivo, se baja el pulgar, queda afuera. ¿Sí? Ese es muy recomendable para segmentos profesionales, de nuevo. Si es para vender ropa o artesanías, no es el mejor canal. Ahí es Facebook o Instagram. ¿Sí? Y Twitter es una red que es muy de nicho para mí. Es muy para... la trabajamos en algunos clientes muy puntuales que tienen que ver con el periodismo y con lo político. ¿Sí? Son los dos nichos donde se trabaja Twitter. Fuera de esos dos ámbitos, hoy Twitter casi que no tiene lugar, desde mi perspectiva, por lo menos, que es gastar pólvora en chimangos. Pero bueno, por eso es importante entender el perfil de cada red para poder aplicarlas en forma eficiente. Para llegar a instituciones, Twitter no es útil. ¿Para? Instituciones más formales, una cámara de comercio, una asociación, una fundación. ¿No? Y tenés que ver el público que tenés en esas instituciones. Listo. A ver, nosotros lo trabajamos, por ejemplo, yo trabajo con el Consejo de Profesionales de Ciencias Económicas. Y ahí tenemos Twitter. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tienen vínculo con el gobierno, porque tienen un departamento de prensa de 10 personas. O sea, el consejo es gigante, tiene 800 personas de empleados, tiene 8 edificios. O sea, el consejo es grande, es una entidad grande. Entonces, digo, tienen capacidad tenemos 3 periodistas adentro. O sea, tenemos capacidad de creación de contenidos ahí, ¿no? Entonces, ahí se justifica. Ahora, una cámara, no sé, una cámara de una localidad barrial, y yo me parece que no, Porque también hay un punto que es muy importante, y esto lo hablamos con los clientes. Cada red que vos tomes implica trabajo, generación de contenidos, responder, etc. Digo, si vos no tenés una infraestructura para dar respuesta a esto, generar contenidos, no tiene sentido. Basate en una o en dos, bien, y no por querer abarcar todo, hacerlo mal. ¿Sí? Entonces, por eso digo depende. Depende de qué infraestructura tenga la cámara, depende qué cantidad de socios tenga la cámara, depende de qué nivel de información maneje la cámara, ¿sí? Qué público tenga en cuanto al uso de tecnología. O sea,
una de las primeras preguntas que hicimos, ¿cómo usas la tecnología tu público? ¿Me entendés? Si vos me decís, tengo el público es más 50 y te digo que no, al pedo. No tiene sentido. Bueno, un tema importante acá, me gustó mucho este slide, porque hoy cerca del 80 o 90% del tráfico de una red social es pago. El tráfico orgánico perdió mucho lugar. No digo que no es importante, porque es importante para otras cosas, pero no para vender o generar interacción. ¿Por qué? Hace 2 años, Facebook, cuando digo Facebook más Instagram, ¿no? Es lo mismo. Facebook más Instagram cambió el algoritmo. El algoritmo es la forma en que se muestran los posteos. Antes, si yo tenía 10.000 usuarios, yo posteaba y llegaba a las 10.000 personas. ¿Sí? Con este cambio de algoritmo, Facebook agarra una muestra de mis 10.000 usuarios, agarro 50, le muestro el posteo, y si el posteo es atractivo para ellos, o sea, se viraliza, se comparte, le ponen me gusta, etcétera, lo sigue mostrando. Si no, te lo mata en la muestra, en los 50 personas. Entonces, esto hace de que el impacto que tenga los posteos orgánicos sea muy limitado. Con esto, Facebook e Instagram se garantizan 2 cuestiones. Primero, que se trabaje mucho, o que la gente que labura sobre las redes sociales labure mucho la calidad de los posteos. Cuando hablo de la calidad de los posteos, hablo de la comunicación, hablo del diseño, hablo de los copy, de los textos, hablo de todo. ¿Sí? Y segundo, que si una persona, sabiendo esto, quiera participar o quiera llegar a más gente, tenga que pagar, que es el principal negocio de Facebook e Instagram, ¿no? Que la gente pague. Por eso me gustó este slide, que si yo no riego con plata a las redes no crecen. ¿Sí? Es muy difícil que sin pauta una red crezca. ¿Sí? Pauta o inversión, porque también puedo, por ejemplo, en Instagram lo que se usa mucho es el tema de los influencers, que también es una forma de pagar, porque solo no llegás. Con contenido orgánico no llegás. Continúo. Bueno, acá esto no es actual, pero sirve de referencia. Esto tiene ya 3, 4 años. Fíjense que el pago, que fue antes del cambio de algoritmo, ya representaba el 77%. Hoy representa arriba del 80, casi 90% del tráfico es pago, del total del tráfico de Facebook e Instagram, ¿no? Bueno, acá tenemos qué redes más mobile, qué redes menos mobile. Ya en el 2014 el mobile mató al desktop. Que es muy importante, que se creó sobre todo para manejar múltiples cuentas publicitarias o múltiples páginas, y se pensó sobre todo para agencias o gente que maneja muchas páginas, que es una herramienta que se llama administrador comercial, que es una herramienta que se crea independientemente del Facebook, esa parte, que se ve así, el fondo es gris, no es azul, y te administra personas, páginas y cuentas publicitarias. O sea, administra todos los elementos por separados y entre sí. ¿Sí? Nosotros, por ejemplo, en la agencia tenemos se llaman business manager o un administrador comercial para poder administrar las cuentas de todos los clientes. ¿Sí? Y en algunos clientes... Dato no menor, tiene el 30% arriba Facebook, ¿no? Que eso que lo sepan cuando pagan. ¿30% de qué? Perdón. El impuesto país. Bueno, ahí hay un gran dilema. Porque tanto en Facebook como en Google debería ser el 8%. Estaba el dilema ahí. Bueno, ¿Es el 8? Debería ser el 8. Yo tengo muchos casos que es el 8 y en algún caso ha sido el 30. Yo creo que debería ser el 8. Las cosas están cambiando, con lo cual esto es muy dinámico, ¿no? Pero perfecto. Como entra como servicio digital, no como compra, ¿sí? Sería como contratar Netflix o... tiene el cuota de Netflix. Está bien, parecido. Claro, debería ser lo mismo, porque es la contratación de un servicio. ¿Se entiende? Entonces debería ser el 8 y no el 30. Es el 8, perfecto. Sí. Y en el caso de Google, yo lo que suelo recomendar es usar el formato prepago, porque todo lo que es tarjeta de crédito se factura vía Estados Unidos. En cambio,
el prepago se factura con factura acá en Argentina y no tenés ese 8% ni nada. Y encima te hacen factura en Google, no en Facebook. Facebook tenés que caer encima de la tarjeta de crédito. Después puede bajar ganancias, ¿no? Como gasto de publicidad. Sí, 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 lo podés ganar donde quieras porque tenés factura A, si querés. Ah, listo. Sí, sí. Tengo una pregunta por ahí, no sé quién quiere hacer. Una pregunta te quería hacer. Sí. ¿Qué tal, Horacio? Soy. Estuve escuchando este fin de semana en... ¿Sí? ¿Qué pregunta? ¿Cómo? Ahí teníamos una pregunta por ahí. ¿Me escuchás? Sí, perfecto. Sí, te decía, estuve escuchando este fin de semana en algunos medios que se viene un proyecto para el tema de las publicidades en Instagram, por ejemplo. Hoy vos comprás una pauta publicitaria, te ponen 50.000 likes, no se sabe quiénes son. O te lo hace un influencer que cobrará, no sé, contratás a XX, te cobra $10.000 y tenés sus 4 millones de seguidores. Esto iban a decir que se iba a informar si está contratado un influencer, el influencer iba a tener que facturar y iba a estar avisado que era el influencer pagado que te está haciendo la propaganda, o en el caso de que vos compres y que compres likes, se va a informar supuestamente a los que estén mirando que es pagado por vos todos esos likes. ¿Tenés alguna precisión sobre eso que venía escuchando? No. Esto vino a partir de un quilombo que hubo con Vicky Cipolitaki, que salió en todos los medios Claro. por un tema de un canje que hizo. Sí escuché el caso. A ver, yo lo veo poco realizable eso, realmente. ¿Sí? Digo, yo creo que sí hay que pagarlo porque ahí quedó un gris de todo lo que es el tema de los influencers, porque incluso es muy difícil porque en muchos casos cobran canje directamente. Entonces es muy difícil de cuantificar eso, ¿sí? Y ¿cómo haces una factura por canje? ¿No? Entonces, digo, me parece que eso va a ser difícil de corroborar, implementar y ver incluso a nivel de redes sociales. En Instagram, en Facebook es más fácil porque tenés campaña de me gusta y vos cobrás, digamos, pagás por me gusta. Con lo cual, en Facebook es mucho más fácil. En Instagram no lo veo viable y yo no lo creo que cambie nada en Instagram por un problema en Argentina. O sea, no representamos nada. ¿Sí? Bueno, gracias. Continúo. Esto es el panel de pauta del Business Manager, donde puedo elegir distintos objetivos de marketing, ¿sí? Por reconocimiento de marca o alcance, consideración, tráfico, interacción, instalación de una aplicación, reproducción de video o generación de clientes potenciales. Clientes potenciales se les llaman a los formularios. ¿Vieron cuando ustedes ponen más información y se les despliega en la red un formulario? Bueno, es esta campaña de clientes potenciales. Conversiones, venta de catálogo o vistas en el negocio. Y una de estas, que ahora no recuerdo cuál es, me parece que es tráfico, es el link al site, ¿sí? O sea, llevar tráfico al sitio, ¿sí? Que es lo que decían, preguntaban antes cómo llevar a mi tienda. Digo, con campañas de tráfico, yo puedo llevar a mi e-commerce gente. Un ejemplo de lo que es el muro y el costado, el newsfeed y el lateral. Acá está la herramienta que yo les comentaba antes, Facebook Blueprint, ¿sí? Que la recomiendo mucho. Y algunas otras herramientas que tenemos. Marketplace, que es, por ejemplo, OLX o Mercado Libre. Universo Google, Analytics, Google Search Console, que es una herramienta de Webmaster. Google My Business, que lo hablamos hoy, es el mapita de Google que aparece. A ver, todos los que tengan local a la calle deberían tener un Google My Business, ¿sí? Creen una cuenta, pongan Google My Business, créenlo y lo pueden editar, pueden interactuar, le pueden hacer preguntas, tienen cómo llegar. Realmente es una herramienta muy potente. Y es gratis. Banners, video banners, crosslink, video marketing. Grupos de descuento, ya en desuso. Hoy hay algunos que... grupos de descuento como Page, por ejemplo. SMS, WhatsApp. Geolocalización, Bluetooth, Lead Generation, foros y blogs. ¿Sí?
Bueno, a ver, hasta acá llegamos con la presentación. Yo esta presentación se la voy a pasar a Lucas para que se las pase a todos. Les dejo en la presentación, si bien llegamos hasta acá con la información, la presentación sigue, pero le dejo videos, información adicional y al final de todo, ¿sí? Tienen métricas de mercado. Esto es del informe 2019 de la CACE, de la Cámara de Comercio Electrónico, con métricas de e-commerce. Y tienen al final de todo herramientas de productividad. Distintas herramientas para distintas cosas. ¿Sí? Bueno, hasta aquí. ¿Alguno tiene dudas y consultas? Empecemos ahora la del funnel de conversión, si te parece. Empecemos a conversarlo porque me parece que sigue ahí, ¿no? Sí, sin ningún problema. La coordinamos y la armamos. Eso, Lucas, Dale. no hay ningún problema. La armamos. Fantástico. Dale. ¿Sí? ¿Una pregunta? Sí, va todo por mail y el video después también, bueno, queda con, lo está grabando Lilian ahora. Le mandamos el video, después pasale y la presentación. Yo después te la paso Dale, por mail. genial. Dale, genial. ¿Preguntas, dudas? Es el momento. Ahora, chicos, después vamos a comer, Entonces, a ver, te hago una pregunta yo. Entonces, Sí, Google Trends claro. es la tendencia, no importa lo que vos pagues, o sea, es un conteo global, digamos. Es la Google tendencia que tiene una palabra clave. Listo. ¿Sí? Entendamos una cosa acá, porque a veces genera confusión esto. Palabra clave se le llama a una frase de hasta 10 palabras. Bueno, está ahí. ¿Sí? Si yo pongo, por ejemplo, no sé, restaurante de comida mexicana, es una keyword, es una palabra clave. Perfecto. Gracias. Sí, ¿te puedo hacer una pregunta, Matías? Sí, claro. Soy Nelson. Nelson, un gusto. Yo lo que estuve haciendo es trabajando con Google con respecto a mi perfil. Estuve poniendo mi nombre y mi apellido y aparezco, aparece una foto que no soy yo y es otra persona. ¿Cómo puedo hacer para digamos, no sé, hacer algo con relación a eso, que no sacarlo, que no coincide con mi persona? ¿A dónde puedo reclamar? ¿En dónde puedo hablar? No, es muy difícil, porque indexa información de la red. Y a ver, ¿apellido tuyo es Gómez? Gómez Moreno Nelson. Bueno, teniendo un Gómez va a ser difícil porque tenés un apellido muy común y eso hace que indexe con Gómez. No, pero si vos pones Nelson Gómez Moreno, fíjate que aparezco yo. Menos un pibe que es un jovencito Sí. que no tiene nada que ver conmigo. Si vos pones Nelson Gómez Moreno, aparezco yo. Salvo el pibe este que no sé quién es, que está como segundo lugar, y si vos ejecutás, va a LinkedIn, en donde, bueno, estoy yo, no está el pibe este, no existe. ¿Vos sos Headhunter? Sí. Eso está perfecto. No, contra esto es muy difícil. Google desindexa, la única forma que tenemos de desindexar Google es con causa penal. O sea, para que Google te escuche tenés que ir con una causa penal. Ok. Bueno, como hizo la vicepresidenta, ¿no? Como hizo la expresidenta o muchas de estas chicas que salían perjudicadas por alguna página y presentaban causa penal y recién ahí, con la causa penal, se genera el desindexación de Google. Si no, no hay otra forma. Ok. Y después... No, a ver, porque esto indexa la nube, la red, digamos. Sí, es muy difícil. Entiendo. Está bien, quería saber si era la única manera. Y después, ¿qué software para manejo de clientes utilizás? A ver, yo hice algún relevamiento. Depende el perfil de software es el CRM. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Cuando uno va a elegir un CRM, un software, tiene que ver mucho con cómo es tu negocio. Ahí nombraron, Lucas, vos hablaste de HubSpot, ¿no?
Sí. Bueno, HubSpot es un buen CRM. Hay uno que anda muy bien que se llama Zoho, es Z-O-H-O. Hay uno que se llama No CRM. A ver, yo cuando hice un research, valen todos más o menos lo mismo, entre 10 y 20 dólares por usuario. Pero Salesforce. yo me encontré mucho más caro en general y Ah. más complejo. ¿Sí? Ah. Pero a uno ver, sencillo y gratis no se puede conseguir. las versiones, a ver, todos tienen versiones gratuitas, muchos tienen versiones gratuitas, Sí. pero las versiones gratuitas son muy limitadas. Ah, ¿Entendés? Tiene gusto a poco. Empezaste a usar, viste, y. A ver, yo te cuento mi proceso, por ahí te sirve, por ahí no. Yo empecé a relevar distintos CRMs sí. y lo que a mí me sirvió mucho, yo trabajo con equipo remoto. O sea, a mí la cuarentena no me pegó porque ya trabajamos remoto nosotros. Yo tengo equipo de desarrolladores, diseñadores, todos dispersos por todos lados. Tengo gente en Uruguay, digamos, todo disperso. Y a mí me servía mucho también lo que es los administradores de proyectos, ¿sí? Ujú. Los workflow de tareas. Y me encontré con Bitrix, era la mejor herramienta de administrador de proyectos. Y tenía CRM. Quizás no es el mejor CRM, pero tengo todo en una herramienta. Claro. Entonces, a mí me sirvió y es de las más baratas. Yo pagué una licencia para 50 usuarios, la pagué, vale 99 dólares por mes. Hay promociones que la terminé pagando 60 dólares por mes. Para 50 usuarios. Ok. Cuando una licencia estándar vale entre 10 y 20 dólares por usuario. Ok. Bueno, muchísimas gracias por toda la información. Fue re completo y hay mucho para procesar. Así que te agradezco, Matías, y estamos en contacto por LinkedIn. Lo que necesiten, quedo a disposición de todos. Ok, muchas gracias, en No, serio. por favor. Muy completo. Gracias. Gracias. Bueno, ¿Alguna otra consulta? Sí, una pregunta más. Sí, por favor. ¿Podrías repetirme bien cuáles consideras los mejores hostings que recomendás? Normalmente acá en Argentina yo recomiendo Latin Cloud, Don Web o Wiros. Ahora tuvimos un par de clientes que estaban en Wiros y anda bastante bien. Bien. ¿Sí? Latin Perfecto. Cloud y Don Web son los dos grandes que hay acá en Argentina. Latin Cloud era el server antes, no sé si alguno recuerda. Ah, sí. ok. ¿Sí? El server se fusionó con una empresa que estaba acá en Vicente López, que se llamaba NXNet, y esa fusión nació Latin Cloud. ¿Sí? Bien, está claro. Y Don Web son de Rosario, digamos, son los dos grandes. ¿Por qué recomiendo eso? Porque son empresas que tienen una infraestructura, tienen ese soporte, que ante cualquier quilombo te pueden dar una respuesta. Bien, perfecto. Está clarísimo. Muchísimas gracias. De nada. ¿Otra consulta? Estamos. Estamos, parate acá. Don ver. Web, Latin Cloud, acá está, muy bien. Creo que estamos. Bueno, Sí, Matías, acá, pará, gracias. Andrea, perdón, Lucas. Andrea Masucci. Sí. Perdón, Eh, Andrea. No, una pregunta por ahí es muy tonta para esta conversación, la verdad interesantísima, pero bueno, aprendí un montón de cosas, les agradezco un montón. Tenemos un taller mecánico y figura en Google Maps, el nombre del taller con la foto de un local comercial de Munro y no lo podemos mover por ninguna causa, así que no sé cómo hacer para... Tenés que reclamar la propiedad. Normalmente abajo te dice reclamar propiedad, o fíjate ahí en el mapita abajo de todo, tenés que reclamar propiedad. Cuando vos reclamás propiedad, sí, o soy dueño ponés, vos reclamás eso, lo que te va a hacer llenar una serie de pasos, ¿sí? Que normalmente terminan con que te van a enviar una carta postal en 14 días a tu local. sí, Esa nunca carta llegó. postal, bueno, volvelo a hacer. Y si no, Bueno. después escribime y yo te paso un teléfono de Google para llamar. Cuando vos ya hiciste ese proceso y no te mandaron la carta, vos podés reclamar la propiedad de la localidad, del local. Perfecto. Bueno, bárbaro. Te agradezco muchísimo. No, por favor.